A ver, chicos, volvemos. Son las 2:10. Volvemos, ¿eh? Pregunto, ¿están allí para poder continuar? ¿Están allí para poder continuar, chicos? Muy bien. Estela, sí se elaboraron dos constituciones, la del 91 y la del 95. La del 95 no ingresó en vigencia, ¿eh? No ingresó en vigencia. Ahora sí, sigamos. Sigamos. A ver, en el llamado periodo republicano, se forma la Convención Nacional. Esta asamblea se dividió en dos grandes grupos, los moderados y los radicales. Ya, los moderados, disculpen, y los radicales. Los moderados eran llamados girondinos, representan a la alta burguesía, aquellos que ya no quieren continuar con la violencia, quieren restablecer el orden para continuar con sus negocios. Los radicales son llamados genéricamente montañeses y están divididos en distintos clubes políticos, siendo los más famosos el Club Jacobino y el Club Franciscano. Los jacobinos van a tener por líder al que posiblemente es el personaje más famoso de la Revolución, Maximiliano Robespierre, llamado el Incorruptible. Y los franciscanos tienen por líder a uno de los personajes más queridos por la gente, Jean-Paul Marat, el amigo del pueblo. Debes saber de que estos líderes van a enfrentarse, las tendencias políticas, por un tema bastante controvertido: ¿qué hacer con el rey? Según los moderados girondinos, el rey merece la prisión, pero no se tiene por qué ejecutarlo. El rey merece la cadena perpetua, si es posible, pero no merece su muerte. Basta ya de violencias, y votan defendiendo la vida del rey. Pero los radicales o exaltados quieren al rey muerto junto con su esposa, hijos, nobleza y clero, y votan por su muerte. Es a esta confrontación. Por un voto de diferencia, el rey fue decapitado en la guillotina. Cuando el rey se presentó frente al cadalso, quiso dar un discurso, pero la gente lo abucheó y fue llevado a la guillotina, donde su vida fue cegada. Acá está la ejecución del rey por la Asamblea Nacional, medida propuesta por los radicales. Los girondinos, que defendieron su vida con grandes discursos, fueron acusados de promonárquicos. Sus líderes fueron investigados de ser falsos revolucionarios y con el tiempo fueron derrocados, y sus líderes también fueron decapitados con esta condena. El líder de los moderados, Jacques Brissot, se le cortó la cabeza junto con otra líder moderada llamada Madame de Roland, solamente por pedir fin a la violencia y defender la vida del rey, acusados de falsos revolucionarios promonárquicos, defensores de la monarquía. Todas esas imputaciones eran falsas, por supuesto, pero se les cortó la cabeza. Otro suceso famoso fue la muerte de Jean-Paul Marat. Este hombre editaba un diario llamado El Amigo del Pueblo, donde se daba una lista de los posibles traidores a la República. La lista negra. Los nombres eran sentenciados y procesados a la guillotina durante la semana. Si tu nombre salía en la lista negra, eras hombre muerto. Marat tenía tanto impacto e influencia que podía decidir sobre la vida y la muerte de las personas en París. Bueno, una señorita de 17 años, llamada Charlotte Corday, se presentó ante su residencia, ante su domicilio, llevando una supuesta lista de traidores a la República, y se la presentó. Encontró a Marat en su ducha. El tipo tenía una enfermedad a la piel que lo obligaba a tener baños medicinales prolongados, y cuando su sirvienta se metió a sus aposentos a traer más enseres, la mujer se acercó, Charlotte, sacó un cuchillo y le dio muerte en el acto, lo acribilló.
Y ahí fue encontrado Magat muerto en su ducha, al lado de la asesina. ¿Por qué la niña lo mató? Bueno, la primera versión dice que Magat fue responsable de la muerte de su padre. La segunda versión es que la niña, que tenía este tema personal, fue captada por nobleza y clero para matar a un líder revolucionario. Y la mujer se dejó de reclutar porque tenía este problema personal con Magat. Muy bien. Fue así, hijo mío, como murió Magat, el amigo del pueblo, y los radicales dijeron, la revolución tiene enemigos dentro y fuera. Los enemigos son los países externos, Austria y Prusia, y los enemigos internos son nobleza y clero. Debemos implantar un gobierno fuerte que defienda la república. Y se estableció el gobierno del terror, que es la dictadura del partido jacobino, dirigida por Robespierre, cuyo objetivo era eliminar todo rezago de oposición al modelo republicano. Si eras monárquico, a la guillotina; si eras noble, a la guillotina; si eras eclesiástico, a la guillotina; si eras moderado y te faltaba entusiasmo revolucionario, a la guillotina; te quejabas del precio del pan, estás en contra del gobierno del pueblo, a la guillotina. Incluso llevó a la guillotina un científico llamado Lavoisier, padre de la química. Lo llevó a la guillotina porque era amigo de nobles y recaudador de impuestos. A la guillotina. ¿Cuánta gente decapitó? 17.000 personas. Con respecto a la pregunta de Estela, los que defendían la monarquía constitucional no eran los girondinos, ni los jacobinos, ni los franciscanos, eran los lafayetistas. Esa es la pregunta de Estela. Los girondinos eran republicanos, pero moderados, ¿eh? Muy bien. Durante el gobierno de Robespierre, el terror se ejecutó a María Antonieta. Se modificó el calendario, nace el calendario revolucionario, un calendario que le cambia de nombre a los meses, porque el calendario tradicional, el gregoriano, es de corte cristiano. Se puso el nombre de Termidor al mes de julio, el nombre de Brumario al mes de noviembre, y así se cambió el calendario para desterrar toda concepción cristiana del sistema calendárico. Sin embargo, Robespierre, el radical, fue derrocado por un gobierno moderado. Los moderados se reorganizan, los moderados pasan al contraataque y derrocan a Robespierre en un golpe llamado el golpe de Termidor, que equivale al 27 de julio, golpe del 9 de Termidor. Derrocado Robespierre, es llevado a la guillotina. Él no quiere ser muerto por esta pena, así que intenta suicidarse. Se mete un viejo revólver a su habitación, se dispara el rostro. Pero no se quita la vida, se vuela la mandíbula, pero sobrevive. Los médicos lo salvan, cortan la hemorragia, solamente para llevarlo a los tribunales y poder procesarlos. El juez, muy cachaciento, le decía, se le acusa de ser dictador, tirano, genocida. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Y Robespierre no tenía abogado ni mandíbula para defenderse. Así que lo van a decapitar. Con la muerte de Robespierre llega a su fin el terror. Y comienza un gobierno moderado llamado el Directorio. Este gobierno moderado era presidido por Jean-Paul Barras. Jean-Paul Barras. Y este gobierno moderado, hijo mío, era ineficiente. No pudo salvar a Francia de sus grandes enemigos. Austria y Prusia se han unido a Inglaterra para formar un bloque llamado la coalición. La coalición está formada por Austria, Prusia e Inglaterra, invaden a la Francia liberal para acabar con sus ideas revolucionarias que se propagan por Europa. Barras, del Directorio, gobierno moderado, decide pedir apoyo a Napoleón Bonaparte, un general que lo comienza a hacer muy bien. Ha expulsado a los ingleses del país, ha invadido Italia, arrebatándosela al imperio austriaco, ha invadido Egipto en nombre de la República. Una pregunta de examen decía, ¿por qué Napoleón invadió Egipto? Era para cortar el comercio entre Inglaterra y la India, que era una de sus principales plazas comerciales. Egipto era como un atajo hacia las rutas de Oriente.
Napoleón, después de su campaña a Egipto, regresa y hace un golpe de Estado para derrocar este gobierno moderado, ineficiente y vacilante de Bagaz, para derrotar al directorio. El golpe de Napoleón pasará a la historia como el golpe del 18 de Brumario, según el nuevo calendario. 9 de noviembre es su equivalente en el calendario gregoriano. Napoleón se nombra cónsul, comenzando el consulado. ¿Cuál fue una de las más importantes medidas de Napoleón? El concordato de 1801. Cuando Napoleón fue cónsul, restablece sus relaciones con la Iglesia. La Iglesia católica es restablecida en Francia. Recuerda que estas relaciones se rompieron durante la Revolución. Aquí se rompieron las relaciones con este documento, pero Napoleón decide reimplantar la fe católica en Francia con el concordato de 1801. Concordato hecho con el Papa Pío VII, vas a recordar ese Papa. Pero el mayor aporte de Napoleón será el Código Civil de 1804, el primer Código Civil de la historia. Este código le dio el golpe de gracia al antiguo régimen y evitó su retorno. Es el código que le da el golpe final al antiguo régimen. El Código Civil establece las normas que establece el Estado para las relaciones entre los particulares. Es conocido como Código de Derecho Privado. Ve el tema de contratos, herencias, adopciones. Y Napoleón, con este Código Civil, consagró el derecho burgués a la propiedad privada. Esa puede ser pregunta del examen. Consagra el derecho burgués a la propiedad privada. Recordar eso. También debes saber de que este Código Civil, hijo mío, establece la ley del divorcio. Napoleón, por un tema personal, quería separarse de su esposa Josefina, quien le fue infiel cuando él estaba en campaña a Egipto. Así que promovió la ley del divorcio. Dicho sea de paso, el divorcio no se dio. Napoleón perdonó a esta mujer y para 1804 Napoleón prepara su coronación imperial. Ya estamos en la coronación de Napoleón. Chicos, ¿hasta ahí vamos bien? Pregunto. ¿Hasta ahí vamos bien? Les pregunto. Muy bien. Necesito energía. No, el calendario revolucionario se eliminó tras el proceso de la Revolución Francesa. Se restauró en 1815. Muy bien. Te cuento. Napoleón comenzó una serie de campañas como emperador con el objetivo de propagar el modelo francés por Europa. A través de sus conquistas, imponía este modelo liberal francés. Ahí donde Napoleón tiene influencia, impone una constitución, un parlamento, un código civil, una economía de libre mercado. Napoleón es importante por la propagación de los ideales revolucionarios. Napoleón fue coronado en 1804. El Papa Pío VII bendijo su coronación. Por tradición es el Papa el que te debe imponer la corona. Pero Napoleón no quería que esto suceda porque recibir la corona del Papa representaba la subordinación del Estado a la Iglesia. Así que se impuso la corona a sí mismo y luego coronó a Josefina, su esposa, como emperatriz de los franceses. Hay países que repudian a la Francia napoleónica y esos países los recordamos con esta memotecnia, GRAP. ¿Qué significa GRAP? Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia. Estos 4 países forman bloques llamadas las coaliciones. Y el país que dirige las coaliciones es Inglaterra, Gran Bretaña. Ya, Gran Bretaña. En defensa, muchos de estos países, en defensa del antiguo régimen, del absolutismo, y Gran Bretaña sobre todo combate a Francia para evitar su hegemonía en el continente,
ya que es su clásica rival. Napoleón derrota a la tercera coalición en la batalla de Austerlitz, llamada la batalla modelo por la excelencia en la estrategia militar desplegada. Se dice que en la batalla de Austerlitz Napoleón reescribe las reglas de la guerra y es considerada su mayor triunfo táctico militar. Austerlitz le dio a Francia la hegemonía militar en Europa, y esa es la era napoleónica. Es el periodo de hegemonía militar francesa, dirigida por Bonaparte, quien se enfrenta a las coaliciones antiliberales francesas, que fueron 7. Napoleón disolvió, por su influencia, por su acción, se disolvió el primer imperio alemán. El Sacro Imperio Romano Germánico se disuelve, llega a su fin. Y Napoleón convirtió ese viejo imperio medieval en la Confederación del Rin. Esta es la nueva Alemania, bajo influencia napoleónica, y con el decreto de Berlín ordenó el bloqueo continental contra Gran Bretaña. A Gran Bretaña no la vas a invadir por el mar. Gran Bretaña en el mar es imbatible. Ya los franceses lo habían intentado. Los almirantes franceses habían intentado hundir la flota inglesa, pero fracasaron miserablemente en la batalla de Trafalgar. La batalla de Trafalgar tiene tanto impacto en la historia, hijo mío, tanto impacto, que convirtió a Gran Bretaña en la señora de los mares hasta el siglo XX. Fue la batalla que estableció que la reina de los mares es el Imperio Británico. Y Napoleón dijo, bueno, Gran Bretaña no la voy a invadir por el mar, pero la puedo bloquear. El decreto de Berlín ordenó el bloqueo contra Gran Bretaña. Pero un país no respetó el bloqueo comercial. Un país restableció sus relaciones con Gran Bretaña, Portugal. ¿Y qué dijo Napoleón? Ah, bien loco, voy a invadir Portugal y le voy a demostrar quién manda aquí. Pero no puede ir por mar porque la flota británica lo haría añicos. Así que Napoleón decide ir por tierra, cruzando España. Llega a un acuerdo con el rey de España, Carlos IV, y le dice, por favor, ábreme un paso a través de tu tierra, déjame atravesar España para invadir Portugal, a cambio de esto te daré concesiones territoriales de Portugal. Y el rey de España aceptó. Fue un error tremendo. Porque una vez que halló las fronteras y las tropas francesas atravesaron el territorio español, ¿qué hizo Napoleón, chicos? Creo que muchos lo saben, a ver quién lo escribe. ¿Qué hizo Napoleón? ¿Se acuerdan? A ver quién lo escribe, por favor, quiero leerlo. Muy bien. Se apoderó también de España, de la península ibérica. Energía. Que no tomé el desayuno. Sigamos. Disculpa que me ponga a comer, pero si no lo hago me arde la barriga por la gastritis, así que me van a disculpar. Bueno, sigamos. Debes saber que los españoles no van a soportar un gobierno francés, ya que Napoleón impuso a su hermano, José Bonaparte, el famoso Pepe Botellas, para representar el dominio francés sobre España, y los españoles van a resistir con la guerra de guerrillas. Van a formar en distintas localidades sus famosas juntas de gobierno. La propia población asumía el gobierno de sus localidades en nombre de su rey cautivo, rechazando el gobierno napoleónico. Esta invasión napoleónica a España lo vamos a ver bien en Historia del Perú. De acá, la siguiente clase, voy a hablar bastante sobre la invasión napoleónica a España. Voy a hablar bastante de ese tema. Vamos a hablar del motín de Aranjuez, vamos a hablar de Pepe Botellas, la abdicación de Bayona, las Cortes de Cádiz, la Constitución del 12. Ese es un tema que se desarrolla de manera profunda en Historia del Perú.
¿sí? Así que no coman ansias. Nos toca la otra semana la invasión napoleónica a Francia. Ahí te hablaré de las Cortes de Cádiz, de la Constitución, del movimiento juntista español. La peor campaña napoleónica fue a Rusia. Comenzó la guerra contra Rusia por el tema polaco. Napoleón quiso separar Polonia de Rusia, convertirla en un protectorado, y esta fue la causa de las rencillas con Rusia. La campaña Rusia, hijo mío, fue la más terrible de Napoleón. ¿Por qué Napoleón no pudo con Rusia, a pesar que su ejército era gigantesco? No pudo simplemente por la extensión del país. Rusia era muy grande, ser invadida. Uno. Dos, no pudo porque el invierno, el llamado general invierno, las temperaturas rusas van a devorarse al 90% del ejército francés. Y tres, lo que he dicho Diana, una táctica militar conocida como tierra arrasada. Los rusos quemaban sus ciudades o aquellos lugares que estaban en camino del ejército napoleónico. Para evitar que este ejército se mantenga en el territorio, quemaban las ciudades, sacrificaban el ganado, devastaban sus campos de cultivo. Matar al enemigo de hambre era el objetivo, por si acaso. Muy bien. Debes saber que sí, también, pero sobre todo en la guerra napoleónica, no tanto en la segunda, sino más que nada en la era napoleónica. Ahí vamos. Sigamos. Debes saber que eh, Napoleón llegó a tomar Moscú y el zar de los rusos, Alejandro I, dio una ley, dio una orden. Quemen Moscú, y Moscú fue quemada. La ciudad de Moscú se quemó a órdenes del zar. No querían entregar nada a los franceses y Francia se retiró porque no tenía una ciudad donde resguardarse del invierno ruso, que es el más frío de Europa, menos 35 grados bajo cero. Cuando Bonaparte se retiró, lo atrapó el invierno, que devastó al 90% del ejército francés. Horrible lo que pasaron los franceses bajo el clima gélido de Rusia. Menos 35 grados bajo cero, pues hijo. Nosotros estamos con 15 y nos morimos de frío. Imagina menos 35. La gente se muere de hipotermia. Napoleón regresa a Francia, muy reducido en su poder, y va a ser vencido en la batalla de Leipzig, o batalla de las naciones, por la sexta coalición, y va a ser enviado a una isla de exilio llamado la isla de Elba. Ahí Napoleón es exiliado y se pone fin a su primer régimen. Derrotado Napoleón, ¿quién gobierna Francia? Luis XVIII, que está aquí, este gordito. Luis XVIII regresa a Francia y comienza un periodo donde se reimplanta la monarquía en Europa, la restauración. Debes saber que la dinastía de Borbón regresa a Francia, pero Bonaparte no se deja, por así decirlo, rendir y decide escapar de la isla de Elba e inicia un ataque al gobierno de Luis XVIII y recupera el control del Estado. Sorprendentemente, Napoleón, con una fuerza militar pequeña, recupera el control del Estado, derrota a Luis XVIII y comienza su segundo gobierno, que apenas duró 100 días, el gobierno de los 100 días. O sea, el gobierno de los 100 días es en realidad la etapa final de la era napoleónica. La etapa final. Va a ser derrotado por la séptima coalición en la batalla de Waterloo, Países Bajos. Napoleón quiso escapar a América, fue capturado y fue llevado a la isla de Santa Elena, donde finalmente muere en el más absoluto de los exilios, aislados del resto del mundo. Muy bien. Vencido Bonaparte. Vencido Bonaparte, las monarquías se van a reimplantar. Este tema lo voy a dejar para el final, ¿eh? Las monarquías se van a reimplantar comenzando la llamada Restauración Europea.
Pero hasta ahí, chicos, ¿se entendió todo? Pregunto. Pregunto, ¿hasta ahí se comprendió? ¿Vamos bien? Ujú. Ya. Llamamos restauración europea al periodo de reimplantación del antiguo régimen. Este periodo se inicia en 1814, cuando Napoleón fue enviado a su primer exilio en Elba y se restituyó el gobierno de Luis XVIII, quien representa el retorno de los Borbones. La restauración dura hasta 1830, cuando estalla la Revolución Liberal. Las revoluciones liberales del 30 marcan el fin de la restauración. Al regresar la monarquía, regresa el antiguo régimen y el absolutismo se reimplanta en distintas partes de Europa, como en España. Durante este periodo, los estados liberales fueron eliminados de Occidente por acción de las grandes monarquías. Las monarquías vencedoras de Bonaparte se reúnen en el famoso Congreso de Viena. Este congreso fue promovido por el ministro de Austria, Clement von Metternich. Este hombre es el representante de la ideología que propugna el retorno del absolutismo. Esa ideología se llama el conservadurismo. Uh-huh. El conservadurismo, como lo estoy mencionando, es la ideología que combate las ideas liberales, es la ideología que propone el retorno del antiguo régimen, del absolutismo. Esta ideología aparece en Inglaterra, creada por Edmund Burke. Edmund Burke, padre del conservadurismo, tiene una obra llamada Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Y para Burke, la Revolución Francesa fue el suceso más impresionante de la historia, que destruyó el Estado y lo mejor de las tradiciones francesas, permitiendo que la plebe y la chusma acceda al gobierno, gente sin talento, dedicado a actividades manuales, decía él. Las revoluciones destruyen el orden, el progreso, traen atraso, anarquía, destrucción material. Nada bueno viene de una revolución, decían los conservadores. Los conservadores proponen defender el orden social heredado, la tradición, son defensores de la familia, de la religión. ¿Eh? Eso es un conservador. Y los conservadores del siglo XIX son los que defienden ante todo el antiguo régimen. Pues. Debes saber que Metternich se reúne con los representantes de los países vencedores de Napoleón. Aquí está el zar de Rusia, el emperador de Prusia, que está el famoso Francisco de Austria, el representante de Inglaterra, todos se reúnen para hacerse un reparto territorial. Talleyrand es el representante de Francia, Estela, para hacerse un reparto territorial de todo lo que alguna vez Napoleón invadió. ¿Qué piden los rusos? Yo quiero Polonia. ¿Qué piden los prusianos? Sajonia. Los austriacos, Italia. Gran Bretaña pide bases navales. Y Francia, gracias a la acción de Talleyrand, no perdió nada de sus territorios. Mantuvo sus territorios intactos. Así se hizo este reparto territorial. Pero debes saber que el Congreso de Viena lo que hizo en realidad fue eliminar los gobiernos liberales y restableció las monarquías de antiguo régimen. En España regresó Fernando VII. Destituido José Bonaparte, se permitió que el rey español, Fernando VII, retorne y restablezca la monarquía absoluta. Además, se realizan nuevas o nacen nuevos estados en Europa. Gracias al Congreso de Viena, o por culpa del Congreso de Viena, Bélgica fue entregada a Holanda, Polonia reinsertada a Rusia, Italia partida en 8, fragmentada en 8 y entregado al dominio de príncipes austriacos, y Alemania fue partida en 39. Se pasó a llamar la Confederación Germana.
Y los alemanes a partir de ese momento van a luchar para integrarse, para unificarse, para crear un segundo imperio alemán. Ese es el proyecto de los estados alemanes fragmentados bajo la influencia austríaca. En otras palabras, ¿qué pasó con el mapa de Europa? Se modificó. Nace un nuevo reordenamiento político del mapa europeo, el nuevo orden de 1815. Sin embargo, para evitar que el movimiento liberal y revolucionario vuelva a resurgir, Alejandro I de Romanov, zar de los rusos, promueve una alianza militar entre tres monarquías absolutas, Rusia, Austria y Prusia. Se llamará este bloque la Santa Alianza. Esta alianza monárquica militar buscará aplastar cualquier insurrección liberal que amenace el orden monárquico en Europa. Estos son los principios de la Santa Alianza. Legitimidad. No es posible la paz sin que gobiernen los legítimos reyes de cada país. Intervencionismo. Cada monarquía tiene derecho de intervenir militarmente en cualquier país que atente contra el orden y la estabilidad europea. Solidaridad. Estos países colaborarán entre sí formando congresos para dirimir el destino de Europa. Legitimidad, intervencionismo, solidaridad son los principios de la Santa Alianza. Te cuento, en 1820 estalló una revolución liberal en España dirigida por Rafael del Riego. Esta revolución liberal en España quería restablecer la Constitución de Cádiz, al grito de que vuelva la Pepa, por si acaso. Pepa es el sobrenombre que se le dio a la Constitución española, que vuelva la Pepa. No es que regrese Peppa Pig, la chanchita, no. Se van a sublevar. Y el rey de España, Fernando VII, pidió apoyo, estoy hablando como el presidente, pidió apoyo a la Santa Alianza. Y la Santa Alianza solicitó al rey de Francia, Luis XVIII, monárquico Borbón, que intervenga sobre España. Y así se hizo. En Francia se organizó un ejército llamado los 100.000 hijos de San Luis, y este ejército fue impulsado por Prusia y Austria para intervenir sobre España. Esta caricatura hace referencia a la intervención francesa impulsada por la Santa Alianza sobre España para aplastar esta insurrección liberal. Para eso nació la Santa Alianza, para sofocar insurrecciones liberales y nacionalistas. Era la policía de seguridad del absolutismo. Chicos, ¿se entendió? Pregunto, vamos bien, nos falta un tema. Nos falta un temita, chicos. ¿Se entendió hasta ahí todo? Pregunto. Vamos, chicos. Confirmen si se va comprendiendo. Muy bien, Dayana. Muy bien. Listos para nuestro último tema, revolución industrial. La revolución industrial es una revolución burguesa, una más, pero dada en otro plano, en el tecnológico y económico sobre todo. Esta revolución burguesa empezó en Gran Bretaña, en Inglaterra, en la ciudad de Manchester, en la segunda mitad del siglo XVIII. Manchester, la cuna de la revolución, es llamada el taller del mundo. Debes saber que esta revolución se inicia con una serie de innovaciones técnicas. La invención de la máquina de vapor fue la más grande de ellas. Este motor termodinámico, porque funciona con el calor sobre el agua, que genera vapor, presión, movimiento, y por todo movimiento es energía, fue el primer motor termodinámico de la historia y permitió movilizar las grandes máquinas de esta revolución como el telar mecánico. Esta máquina fue inventada por Thomas Newcomen, pero perfeccionada por James Watt. Por si acaso, James Watt la perfecciona.
Y esta máquina funcionaba con el carbón como combustible y utilizaba mucha materia prima, que es el hierro. Por eso se dice que la primera revolución industrial es la del vapor, carbón y hierro. Muy bien. Esta revolución tecnológica transformó la producción y la economía. Por si acaso, la producción dejó de realizarse en talleres y comienza la producción en fábricas. Comienza la producción fabril, la producción en serie, el trabajo mecanizado. La producción se realizaba de manera acelerada y estandarizada. Producción en cadena, gracias a la maquinaria. Y esta fue pregunta de examen, ¿eh? El obrero no participa de todo el proceso. El obrero participa solamente de un área en particular. El trabajo dentro de la revolución industrial va a ser un trabajo especializado, dividido en funciones. Ya no existe un trabajador que elabora todas las partes de la producción de una mercancía, sino que se especializa en un área particular del proceso. Se llama producción en serie. Producción en serie. Ya está. Muy bien. Así que se transformó la economía, la tecnología y trajo grandes cambios sociales. Los operarios de la máquina se van a llamar obreros. El obrero, con el tiempo llamado proletariado, ¿sí?, no pudo ser encajado en la sociedad de antiguo régimen y fue llamado al comienzo el cuarto estado, el cuarto estamento. Los obreros con el tiempo van a formar organizaciones para defender su trabajo y exigir derechos laborales, sindicatos. Con los sindicatos nace la lucha obrera, surgen las huelgas y aparecen ideologías nuevas que van a denunciar la explotación obrera dentro del sistema capitalista. Aparece el socialismo. Muy bien, Estela. El socialismo de primera generación se llama socialismo utópico. El de segunda se llama comunismo. ¿Eh? Y también el anarquismo surge como producto de esta revolución. Así que es una de las revoluciones más completas de la historia. Es tecnológica, es económica, es social y hasta cultural por la aparición de nuevas ideologías. ¿Por qué esta revolución empezó en Gran Bretaña? Bueno, los británicos tenían un gobierno estable, una monarquía parlamentaria tan estable que se mantiene hasta el día de hoy. Gran Bretaña sigue teniendo una reina, Isabel II. Este modelo nació con una revolución llamada Revolución Gloriosa. Y esta revolución es la que consolidó en Inglaterra la monarquía parlamentaria. El rey comparte el poder con el parlamento. El rey reina, pero no gobierna. Esta estabilidad política permitió el incremento de las inversiones, que se van a incrementar gracias al modelo de libre mercado establecido por Adam Smith, la no intervención del Estado en la economía, bajos impuestos, un sistema tributario que promueve la inversión y defensa de la propiedad privada. Con todo esto comienza la Revolución Agrícola Británica. Gran Bretaña creó un nuevo sistema de cultivos llamado el sistema Norfolk o sistema de rotación cuatrienal. Con este sistema, Gran Bretaña introdujo un cultivo que lo cambió todo, el trébol. Y el trébol permitió de que la parte de la tierra que antes descansaba un año, la zona de barbecho que descansaba un año para recuperar sus nutrientes, ahora se dedica a producir trébol. Te pregunto, ¿para qué sirve el trébol, chicos? ¿Para qué sirve el trébol? No me digas que para la suerte, para matar al duende. Los chibolos me han dicho, el trébol sirve para botar la neblina en el juego de Plantas versus Zombies, no te pases, ¿eh? ¿Para qué sirve el trébol? Es forraje de ganado, comida de oveja. O sea, esta área que antes descansaba, ahora produce trébol y el trébol fertiliza la tierra. Así que, hijo mío, fue una innovación tremenda. La producción de alimentos se disparó, se multiplicó por 6.
Y te hago una pregunta. Si hay muchos alimentos, ¿qué pasa con su precio? ¿Sube o baja? ¿Tú qué escribirías? Si hay mucha producción de alimentos, el precio baja. Ujú. Pregunto, ¿y si los precios bajan, qué pasa con las condiciones de vida? ¿Empeoran o mejoran? ¿Qué responderías tú? Mejoran. Y si las condiciones de vida mejoran, ¿qué pasa con la población? ¿Se reduce o crece? Muy bien, Estela. Y a más población, hay más demanda sobre recursos. Al incrementarse la demanda, se tiene que incrementar la oferta. Con demanda y oferta reactivadas, el comercio y la industria explotan en producción. Tienes lo que llamamos mercado interno. Esto es muy benéfico para las actividades financieras, comerciales e industriales. Además, Gran Bretaña tenía otra ventaja grande: materias primas estratégicas como el carbón. Gran Bretaña tenía las más grandes reservas de coque. El coque es una piedra sedimentaria, inflamable, es el carbón mineral y Gran Bretaña tiene reservas enormes. Además, gracias al trébol, se alimenta mucha oveja. Gran Bretaña produce lana y algodón en grandes cantidades. Algodón en sus colonias y lana en su propio país. Y así estalló la revolución. La máquina de vapor fue inventada, por si acaso, para mover los telares mecánicos. Lo que pasa es de que la industria textil británica, que era la más mecanizada, su principal industria, ya funcionaba con telares, primero manuales y luego hidráulicos. El problema del telar hidráulico es que funciona con la fuerza de los ríos y el río no tiene la misma fuerza todo el año. Hay una época de estiaje y el telar se paraliza, la industria textil se paraliza 3, 4 meses con tremendas pérdidas. La máquina de vapor se creó para mover los telares durante todo el año, liberando a la industria textil de su dependencia de la fuerza de los ríos. Para eso se inventó la máquina de vapor, para mover los telares. Así que la industria que impulsó la mecanización del trabajo fue la industria textil. Después de la textil, el metal más consumido fue el hierro, y nace una industria para producir hierro masivo y barato. La industria siderúrgica fue la segunda más importante después de la textil. Fueron las dos industrias simbólicas de la primera revolución industrial británica. Vino la revolución de los transportes. Se inventan dos máquinas legendarias. Está llorando mi perrito. Se inventa la locomotora y el barco a vapor. La locomotora, inventada por Richard Trevithick, y el barco a vapor, inventado por Robert Fulton, implicaron una revolución de los transportes. La mano de obra se moviliza más rápidamente, surgen negocios en las estaciones, la materia prima viaja a mayor velocidad y hay mayor migración de un continente a otro gracias a los viajes transatlánticos. Junto con esta revolución viene la revolución de las telecomunicaciones, desarrolladas por la invención del telégrafo, el telégrafo de Samuel Morse. Este aparato enviaba pulsos eléctricos a largas distancias a través de cables con un interruptor que enviaba el pulso a un punzón que colocaba puntos y rayas en un rollo de papel giratorio. Un pulso pequeño se convertía en un punto en el papel. Un pulso prolongado se convertía en una raya. Y ahí tenías todo el sistema alfabético en puntos y rayas. Por ejemplo, punto, punto, punto era una letra S. Y así tenías todo el alfabeto en un sistema de puntos y rayas llamado el código Morse. Comienza la historia de las telecomunicaciones. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de la primera revolución industrial? Primera consecuencia,
Migración masiva del campo a la ciudad. La gente migra del campo a la ciudad, que concentra los servicios y concentra las fábricas. Las ciudades crecen y proliferan, se da un incremento del urbanismo, surgen ciudades con más de 1 millón de habitantes como Manchester o Liverpool, que son las ciudades más icónicas. Las fábricas producen a tal velocidad y un precio tan bajo que los talleres artesanales no pueden competir. Se da la ruina de los talleres. Y ante los talleres arruinados, el artesano arruinado y el campesino migrante se convierten en la base social para el proletariado. En esa época no habían leyes laborales y las condiciones de trabajo eran terribles. Explotación femenina e infantil. Los niños trabajaban extrayendo metales, cortando metal, podían sufrir un accidente y se los despedía sin ningún tipo de compensación. ¿Por qué contratar niños y mujeres? Porque eran más dóciles. Se les hacía trabajar más pagándoles las terceras partes. Horarios laborales de 18 horas, condiciones laborales miserables, salarios miserables de 2 francos por jornal, una explotación terrible, mujeres embarazadas sacando carbón, manipulando mercurio, se morían envenenadas, o sea, una explotación brutal, es la parte oscura del progreso, la parte negra. Los ricos terminaron más ricos y los pobres más pobres, ¿eh? Así que la revolución industrial no redujo las brechas sociales, las incrementó. Se agudiza la pobreza entre los pobres y se incrementa la riqueza entre los ricos. Hay una agudización de las diferencias sociales. Ante esta pobreza surgen los sindicatos, aparecen las huelgas y las primeras formas de lucha. Y la primera forma de lucha se llamó el ludismo. Se llama así porque fue impulsada por un obrero llamado Ned Ludd. Ludd destruyó un nuevo tipo de telar que hacía el trabajo de 40 personas y por culpa de esa máquina, según él, se mantenían los salarios bajos. Sus seguidores irrumpían en las fábricas y destruían los nuevos telares, en su afán de conservar el empleo y el trabajo para su sector social. A esta forma de protesta basada en la destrucción de máquina o sabotaje se le llamó ludismo, la primera forma de lucha social. Con el tiempo los obreros se van a dar cuenta que no es la máquina, ni el progreso, ni la ciencia los que explota al hombre, es el hombre quien explota al hombre, y la mejor forma de modificar la acción humana es a través de la política. Y aparecen ya movimientos obreros con objetivos políticos como el cartismo. Este movimiento fue el primer movimiento obrero con programas políticos. Exigían el derecho al voto, salarios mínimos y pedían, hijo mío, el derecho que cada fábrica pueda tener sus sindicatos que pugnen por sus derechos laborales. Sobre todo el voto universal fue su mayor demanda para que el obrero pueda elegir a los parlamentarios que los representen con leyes laborales en el sistema democrático británico. Muy bien, chicos. Se acabó. Se acabó. Muy bien. Vamos a dictar las claves de la semana 10. Número 1. A ver, leemos las preguntas, ¿les parece? Número 1. ¿Tienen ahí su material? Vamos a leerlo ya. Número 1. Los intelectuales ilustrados del siglo XVIII de ascendencia burguesa en su mayoría plantearon un nuevo sistema jurídico, político y social, criticando el antiguo régimen, el cual era entendido como el antiguo régimen. Te mencioné que era el orden económico, político y social, que defendía el absolutismo, el mercantilismo, los estamentos. Acá la clave es directa, un sistema de gobierno donde la opinión del pueblo no era tomada en cuenta. Muy bien. Sigamos.
La independencia de las 13 colonias norteamericanas marcó un hito histórico, pues las ideas ilustradas se llevaron a la práctica política revolucionaria, generando influencia para otros procesos semejantes. ¿Verdadero o falso? El gobierno británico buscó mayores tributos en las colonias, pero sin extender sus derechos. ¿Esto es verdadero? Los norteamericanos estaban influenciados por ideas de la ilustración y su crítica al absolutismo. ¿Verdadero? A través del Tratado de Yorktown, Inglaterra reconoció la independencia. No, Yorktown es la batalla, es el Tratado de Versalles. Falso. La Constitución fue aprobada en el 87. Ese documento estableció una verdadero. Acá la clave es casa. Casa. 3. En Francia, segunda potencia mundial europea del siglo XVIII, se originó uno de los grandes acontecimientos que marcó un hito en la historia moderna, la Revolución Francesa. Respecto a este proceso, establezca dos eventos relacionados. El Estado francés en 1789, dice así, enfrentaba una dura crisis económica debido a su apoyo a Inglaterra contra la independencia de Estados Unidos. Falso, porque Francia apoyó a los Estados Unidos, no a Inglaterra. Los burgueses rechazaron pagar impuestos, pues los consideraban injustos porque ellos exigían la forma tributaria. La burguesía pagaba impuestos desde siempre. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se planteó los principios de eso, es verdadero. En la Convención la revolución entró en su fase más radical, claro, porque Robespierre dirigió el terror. 3 y 4. Beso. La primera revolución industrial no solo implicó el desarrollo de la textilería, sino además de la creación de diversos inventos. Entre estos destacaron la locomotora y el barco a vapor, que permitieron pues, la revolución de los transportes. A ver, la extracción solo de carbón, pues solo de carbón no, pues no. Control efectivo de las ciudades al interior de la tierra, puede ser. Creación de impuestos más bajos falsos. Hijo mío, sobre todo el transporte permite movimiento de personas y mercancías. ¿Qué clave está vinculado a esto? Avión. La imagen que se muestra es una caricatura del siglo XIX. En ella se observa al rey Jorge III de Inglaterra recibiendo de su consejo la lectura del Decreto de Berlín de 1906, emitido por el emperador Napoleón. Pregunto, ¿qué decía el Decreto de Berlín? De que ningún país podía comercializar con Gran Bretaña bajo amenaza de invasión francesa, el bloqueo continental. ¿Cuál sería la clave? Acá está, pues, ¿no? El bloqueo continental, eso. Y está. Hijo mío, hemos terminado todas las preguntas, las hemos desarrollado. Les agradezco la atención brindada. Nos estamos viendo. ¿eh? Ya nos falta segundos para acabar la clase, ni minutos, segundos para acabar la clase. Y bueno, si tienen alguna pregunta, me la dicen. Si no la tienen, nos despedimos. Bueno, ya fue. Chicos, gracias por su atención. Nos estamos viendo. Hasta la otra semana, donde nos toca Full HP. Se me cuida mucho. Cuídense. Ahí los vidrios. Arriba Perú. Gareca se fue. Viene de Cachese. Con otro tipo de perfil de juego. Veamos qué nos pasa. Se me cuida.